pero pues sí, la piedra angular de la pelea es Marta Mancera, que no la acepta el presidente de la República y por eso está pasando todo esto. Sí, y sobre todo más porque hay que insistir, sé que lo hemos repetido a lo largo de esta misión, a lo largo de estos días, que es que la Corte no está fuera de los tiempos. O sea, aquí tengo otra vez lo que ya les hemos contado de las rondas que se han tomado otros fiscales para elegir fiscal. Miren, en el caso del doctor Montealegre se demoraron 11 rondas. En el caso del doctor Barbosa, que es el fiscal que ya va de salida, 5 rondas hasta que hubiese humo blanco. Bueno, con Álvaro Uribe Vélez en su gobierno se demoraron 17 meses para elegir al fiscal, o sea, 1 año y piquito de largo. Entonces, y en esos tiempos pasó lo mismo, quedó entonces el segundo pues encargado de la fiscalía, pero usted tiene razón, ese nombre de Marta Mancera pues genera ampollas. ¿Cómo será la relación entonces ahora? Pues ojalá lo que dijo el ministro de Defensa fuera un indicio de la respuesta que le pueda dar uno a la pregunta que hace Giovanni. ¿Cómo será la relación con la Fiscalía ahora que Marta Mancera queda encargada mientras hay humo blanco de parte de la Corte Suprema de Justicia? Lamentablemente yo creo que no es un indicio muy claro por 2 motivos. Uno, porque efectivamente el ministro de Defensa se tomó con calma esta situación. Lo malo es que se toma con calma casi todo lo que pasa en este país, entonces pues eso no es indicio de nada muy específico. Pero segundo, el ascendente que pueda tener el ministro de la Defensa sobre los sectores mucho más polarizantes y más ríspidos que hay dentro del gobierno, pues yo creo que es prácticamente nulo. Por lo tanto, pues muy buenas las declaraciones del ministro de Defensa, pero creo que quedan un poco en el lugar en que han quedado en esta narración que hemos hecho en este noticiero. Ahora, Marta Mancera, las 2 caras, ustedes veían la nota de Ismael que planteaba las 2 caras. Uno, de la que se queja el gobierno cuando dice que no debe quedar Marta Mancera, que debe haber una fiscal que sea nueva, que sea distinta, por 2 motivos. Uno de ellos, porque en el gobierno se percibe que hay una animadversión de parte de la doctora Marta Mancera hacia el gobierno de Gustavo Petro. En eso no ha ayudado nada la manera como en los últimos meses el fiscal saliente Francisco Barbosa empezó a combinar la narración y la comunicación de lo que estaba haciendo la Fiscalía con echarse flores, con echarle vainazos al gobierno, con comparar al presidente de la República con Pablo Escobar. Es exabrupto que por lo menos desde el punto de vista institucional el más grande no puede haber. Por lo tanto, flaco favor le hizo el fiscal Barbosa a Marta Mancera como para calmar las aguas. Esa es una cara que va junto con algo que nos mencionaba Ismael, y es que existen los señalamientos de que la vicefiscal Marta Mancera habría encubierto a un director del CTI en Buenaventura que estaría vinculado con el narcotráfico. Dicen que hubo denuncias dentro de la misma fiscalía que le llegaron a su despacho y que ella las desdeñó. Como lo decía Ismael, sí hubo investigación de parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pero no encontraron los testimonios y las pruebas suficientes, eso por lo menos es lo que dicen esos fiscales, para que el caso siguiera adelante y se cerró ese caso. Eso está en una de las caras. En la otra de las caras aparece algo muy importante, y es que en el gobierno insisten una y otra vez que el problema es el allanamiento a la sede de FECODE, que no se puede tumbar un presidente, lo dice, estoy parafraseando uno de los mensajes del presidente el día de hoy, no se puede tumbar a un presidente del día de hoy, no, de los últimos días, no se puede tumbar a un presidente porque hay una donación legal de parte de un sindicato, el sindicato de los educadores, a un partido político. Está en uno de sus mensajes más emblemáticos, en el del viernes tal vez, pero es que ese no es el problema. El problema, como lo decía Ismael en su recuento, es que la Fiscalía tiene ojo a los siguientes casos. Tiene el caso de Laura Sarabia, la pieza más importante dentro del gobierno de Gustavo Petro, por lo menos en términos de ejecutorias y de confianza del presidente. Tiene el caso de Armando Benedetti. ¿Cómo así? Ese no lo tenía la Corte Suprema de Justicia. Ayer que lo vimos jurando en la embajada en Roma, pasó de la Corte Suprema de Justicia nuevamente a la Fiscalía, los casos, que son varios, de Armando Benedetti. Tiene el caso de Nicolás Petro, que ya está en manos de un juez, porque como lo hemos dicho aquí, entre abril y mayo arranca un juicio contra Nicolás Petro, pero la Fiscalía juega un rol fundamental como ente acusador. Van 3, Laura Sarabia, Nicolás Petro, Armando Benedetti. Tiene el caso
que se rumora, vamos a ver si es cierto o no, que se abriría una investigación contra Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, y hace unos meses gerente de la campaña de Gustavo Petro por violación de topes, por entrada de recursos que no se registraron, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchos más casos que el de FECODE, tiene muchos elementos claves con los cuales la rama judicial, en caso de avanzar y que esto prospere, siempre acuérdense ustedes, existe la posibilidad de que se cierren las investigaciones, etcétera, etcétera, pues es un caso, una serie de casos en los cuales la rama judicial sería un contrapeso bastante significativo para el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, a estas alturas decir que todo consiste en que se allanó la sede de FECODE, creo que está soslayando los puntos centrales que veíamos en la nota de Ismael, a la que yo le agregaría lo que pasó ayer, que también Armando Benedetti vuelve a estar bajo el paraguas de la Fiscalía. De allí que la importancia sea mucho más grande de quién vaya a ser la nueva fiscal y cuánto dure Marta Mancera, que sencillamente decir queremos fiscal ya, como llegó a decir en su momento hasta la OEA, bastante mal informada.